efectivamente, aquí estamos en este momento en la casa del señor Rafael Gota, de la familia Gota, capataz de los Diablos Danzantes. Como todos sabemos, recientemente la UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad y estamos acompañando al ministro de Cultura, al ministro del Ambiente, al arquitecto Raúl, presidente del Instituto Patrimonio de la Nación, quienes vinieron hoy al pueblo precisamente a compartir, a ver, a conocer y a empaparse verdaderamente de todo lo que es la expresión y las necesidades, incluso en materia artística que tenemos aquí, como ya lo acaba de decir el ministro. Venimos de la iglesia de San Rafael. El arquitecto Raúl ha quedado absolutamente impresionado del potencial y la capacidad de la belleza de la iglesia de San Rafael. Ya estamos entonces iniciando lo que es las primeras medidas para comenzar lo que es un proyecto, la planificación para la restauración de la iglesia. Igualmente la Casa Amarilla de Lezama, que a principios de este año el ministro estuvo aquí con nosotros y fuimos a verla. Planteamos la necesidad de la recuperación también de la Casa Amarilla y bueno, hoy está viniendo a dar respuesta pues a esa petición que le hizo el pueblo de Lezama y por supuesto el pueblo del Orituco, porque cualquiera de estas instituciones, de estas infraestructuras son patrimonio de todos los orituqueños, orituqueñas y de todo el municipio. Esto es la expresión, como decía Rafael, cuando íbamos a tener a 3 ministros, un rector, una alcaldesa en su casa, como dice él. Esta es la expresión precisamente de lo que es el gobierno bolivariano. Estas son las instrucciones que el presidente nos da como funcionario y nosotros estamos aquí cumpliéndolo y aprovechamos la ocasión desde aquí para decirle al ministro, al presidente Chávez, que aquí estamos trabajando, que siga recuperándose, que siga guardando reposo, que tiene aquí un pueblo que está trabajando junto con las autoridades para seguir impulsando todo lo que es el proceso bolivariano.